Continuamos con la siguiente presentación, que es el reporte de logros y avances del proyecto PNUD. Seguramente con esta presentación se van a resolver muchas de las dudas que han planteado. Adelante. Le damos la bienvenida al doctor Mayagoitia, que es el coordinador del Programa de Desarrollo Sustentable del Instituto Politécnico Nacional. Buenas tardes a todos. Tengo el honor de presentar a nuestro próximo conferenciante, que es nada menos que Guillermo J. Román Moguel, quien actualmente es consultor y coordinador nacional del proyecto Manejo y Destrucción Ambientalmente Adecuados de Bifenilos Policlorados en México, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero yo añadiría que precisamente el coordinador de Latinoamérica, quien acaba de moderar la anterior mesa, se expresó en la mañana comentando que este programa, el Programa de México, es un ejemplo para actuar en Latinoamérica. Así que muchas felicidades por dirigir este magnífico programa. Román Moguel ha sido director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, fundador y presidente de la Mesa Redonda para la Prevención de la Contaminación en México y director del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia en el Instituto Politécnico Nacional, profesor investigador en el mismo instituto por 30 años y también en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Consultor por más de 20 años, 25 años, sobre residuos, ecoeficiencia, reciclado e impacto ambiental para empresas privadas y para agencias internacionales, entre otros el PNUD, el PNUMA, ONUDI, GTS y CCA, con trabajos para gobiernos y empresas de México y América Latina. Cuenta con más de 70 artículos y capítulos de libros publicados, incluyendo 4 patentes internacionales y más de 30 tesistas graduados de doctorado, maestría y licenciatura. Ha impartido numerosas conferencias, cursos y talleres sobre residuos, reciclado y ecoeficiencia. Es doctorado en procesos metalúrgicos de la Universidad de British Columbia, Canadá. Cuenta con una maestría en metalurgia extractiva y reciclado del Imperial College of Science and Technology and Medicine de Inglaterra y es ingeniero metalúrgico egresado del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por esta participación que va a ser de una gran utilidad. Muchas gracias. Se empieza uno a preocupar cuando ya dicen los años y las edades de trabajo. Esta vida de trabajo en residuos peligrosos, les puedo decir que ha sido, la he disfrutado. Lo que vamos a presentar ahora es el trabajo que se ha desarrollado con el equipo del proyecto, en el cual pues, hemos colaborado en todas las funciones, como mencionaba yo antes. Y tal vez responda, como decía la ingeniera Beltrán, algunas de las preguntas que se están planteando, ¿verdad? Ya vimos pues el contexto internacional, el impacto en la salud, la normatividad, las experiencias de la Comisión Federal de Electricidad y los avances en el cumplimiento de este acuerdo ambiental multilateral. Ahora vamos a presentar lo que el proyecto ha hecho en un poco más de 4 años de trabajo. En realidad, hacíamos un recuento hace un rato, el proyecto ya desde que se inició tiene 7 u 8 años. Esta etapa grande de implementación sí tiene 4 años y medio, pero en realidad en 2006-2007 empezamos a trabajar ya en este tema. Así que me voy a permitir, si pueden poner la siguiente, por favor. Esto es el contenido de la presentación, no tengan miedo, son solo como 35 láminas. Entonces, la siguiente, por favor. Adecuación del marco legal. La norma 133, que es la que se revisó en la presentación anterior, pues está en discusión. Y son unas discusiones que para los quienes de ustedes hayan participado
arduas, intensas y de mucho detalle. Entonces los ingenieros nos tenemos que convertir un poco en abogados o al revés, ¿verdad? Los abogados en ingenieros. Así que esta norma, el proyecto precisamente con base a lo que ha encontrado, preparó una propuesta de modificación de la norma que viene del año 2000 y que no ha sufrido ninguna transformación, sigue siendo la norma que se aplica actualmente vigente. Entonces, la siguiente, por favor. Los temas que incluye la norma son estas 5 o 6 viñetas. Y bueno, la primera es obviamente el manejo integral. Entendemos que la norma se preparó antes de que se emitiera la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, por lo tanto se tiene que adecuar a la ley, ¿verdad? Así que ese es el manejo integral. Quisiera, además de considerar 2 puntos, el retrolavado y el manejo in situ, son las propuestas que hicieron del proyecto y que de hecho se están ya discutiendo en el grupo de trabajo de la Comarnat. Son necesarios, son cuestiones que ayudarían, para quien preguntó también la cuestión de qué tan caro es, estas 2 opciones ayudarían a hacer un poco más costo eficiente el proceso, ¿verdad? Retrolavado y manejo in situ. Sin embargo, la quinta de las viñetas, la cuarta y la quinta, son necesarias, o sea, es necesario que las empresas tengan un registro de mantenimiento. Y eso nos lleva a la siguiente, que es introducir en la norma una responsabilidad y una vigilancia de la Profepa sobre las empresas que dan servicios de mantenimiento. Ya explicaremos más adelante en qué fundamentamos esto, ¿verdad? Y bueno, obviamente estas empresas tendrán que tener un registro. Respecto a fortalecimiento de capacidades, que son parte del primer componente del proyecto, pues tenemos algunos números: 350 personas capacitadas en capacidades de inspección y análisis químico. Aquí está el consultor que dio esos cursos, que se puede decir fácil 350, pero fueron en 19 estados de la República. Y ahí está el listado de las empresas que participaron, ¿verdad? Desde Pemex, Sedena, hasta universidades y centros de investigación. Y en una etapa posterior ya hicimos otras capacitaciones, pero estas dedicadas a las empresas de mantenimiento. Aquí se capacitaron 67 empresas, ¿verdad?, en buenas prácticas, o sea, cómo hacer las cosas mejores según se encuentra en la Convención de Estocolmo. La siguiente, por favor. Resultados del inventario. En la presentación del ingeniero López Olvera vieron ustedes algunos números. Como decíamos, como ingeniero tenemos una tendencia a buscar cuestiones más bien de aproximación. Las autoridades tienen que ser precisas en los decimales, como los contadores. Nosotros nos preocupamos más por resolver el 80% de algo hoy que el 99.9 mañana. Entonces, el inventario que presentamos fue muy riguroso y me refiero a la pregunta que hicieron sobre la capacidad de los laboratorios. Nosotros los visitamos, probamos 4 laboratorios diferentes, todos ellos acreditados y certificados y reconocidos por la Profepa. Sin embargo, encontramos números diferentes. Entonces, todo eso lo corregimos desde el inicio, porque no podíamos darnos el lujo de presentar algo que después nos dijeran, no, pues sus números no son buenos. Así que nos fuimos realmente desde el origen. Y los resultados que presentamos del inventario, estos 713 sitios en todas las entidades del país, excepto una, para casi 2,000 transformadores, que en realidad esas fueron 2 etapas del inventario, se llevaron más de 2 años, y sin embargo las hemos seguido complementando para llegar a casi 2,500 transformadores, que es el 0.1% de los transformadores que existen en el país. 2.2 millones es el número aproximado, y muestreamos 2,000, entonces estamos hablando de un muestreo que estadísticamente, para aquellos que les gusta la estadística,
nos da más del 95% de certeza de que esa muestra representa el universo. Por eso lo podemos decir con confianza. Se muestrearon seis de los principales sectores consumidores de energía. En conjunto, esos 6 consumen más del 50% de la energía eléctrica del país, del sector industrial. Se agregó el sector textil, que están ahí los sectores, y agregamos el otro gran grupo que será motivo de una presentación mañana por parte de las compañeras del PNUD, que es el aspecto social, o sea, quienes pueden tener mayor posibilidad de riesgo, ¿verdad? Y esos son los sitios sensibles que se han mencionado puntualmente en algunas de las anteriores presentaciones, pues son donde se fabrican alimentos, los pozos de abastecimiento de agua, centros comerciales, las escuelas o instituciones de educación superior. Así que se inspeccionaron estos utilizando este kit que también ya hace un momento se comentaba. Este kit, sin embargo, repito, todas las muestras que dieron positivas se enviaron a verificar a un laboratorio acreditado. Y además, el 10% de las muestras que dieron negativo, que eso sería probar la hipótesis contraria. Y también cumplió pues muy bien, ¿no? Se mostraron un promedio de 3 transformadores por sitio. Esta es la lámina tal vez más importante, la siguiente, que si se ponen de pie pueden ver los últimos números, donde están los totales, ¿verdad? Aquí están representados en 2 grupos, primero los sectores, los 6 sectores más el textil, y en la parte inferior, la segunda mitad, tenemos los sitios sensibles. Y si nos vamos a las columnas del fondo, tenemos ahí de que de los 1.998 transformadores, el 6.3% tienen bifenilos policlorados más de 50 partes por millón, que como se ha expuesto antes, es el límite que marca la Convención de Estocolmo para determinar si algo es BPC o no. Sin embargo, un hallazgo adicional del proyecto fueron las últimas 2 columnas. Como también mandamos a analizarlos, decíamos, por cromatografía, encontramos que hay otro grupo que está entre 5 y 50 partes por millón, que es la última columna. Y ahí nos encontramos con que el 14% tienen. Y si bien está en discusión en la norma, si estos residuos son peligrosos, nosotros decimos que sí, estamos seguros que la Convención dice que sí, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral dice que sí. Ese es otro trabajo y ahorita vamos a ver los números a los que nos llevan estos porcientos de ese número de transformadores. La siguiente es un poco para mostrarles el alcance del proyecto. Con azul están los estados que se muestrearon, los 19, con rojo los proyectos piloto, que fue en Nuevo León, el Distrito Federal, Chiapas, Guanajuato y el municipio de Cuautitlán Izcalli, y solo hay un estado marcado con blanco que no tuvo ninguna interacción con el proyecto. Las siguientes 2 láminas muestran, a veces los periodistas preguntan, bueno, ¿y en cuál estado hay? ¿En cuál estado es el mejor? ¿En cuál no hubo? ¿Verdad? Aquí están. Estas son, no voy a entrar en detalle, pero aquí está el listado de cada uno de las 31 entidades, perdón, de las 19 entidades federativas y con sus números en lo que son respecto a industria y respecto a sitios sensibles. Igualmente la muestra fue proporcional a el número de empresas y de organismos en el país. La siguiente, por favor. Cuando decimos que entramos en números, entonces el primer párrafo, ¿verdad? De estos que tienen más de 50 partes por millón, este 6.3%, si lo aritméticamente y con mucho cuidado, como lo hizo la empresa que desarrolló el inventario para nosotros, llegamos a ese número que está con negritas, 37.667 toneladas de materiales contaminados con bifenilos policlorados. Está su equivalente en aceites puros y en BPCs puros, ¿verdad? Y la otra cifra que yo les mencionaba es 91.033 toneladas. Así que tenemos un universo de trabajo para quien deseen ustedes colaborar con nosotros de más de 120.000 toneladas, ¿verdad? Casi 130.000 toneladas que tienen que ser manejadas adecuadamente. Si habláramos de dinero, pues veríamos que es
Obviamente los fondos del proyecto son insuficientes, también se mencionó por ahí en la sesión anterior que qué apoyos hay. El proyecto da apoyos, el proyecto todavía tiene apoyos, puede proporcionar kits para muestreo y también en esta campaña que tenemos todavía hay fondos para cofinanciar destrucciones de empresas, pero sobre todo de sitios sensibles. Así que tienen ustedes la página, se pueden acercar quien esté decidido a eliminar sus bifenilos policlorados. Las conclusiones del inventario. Bueno, la mala noticia es que hay BPCs en todos los sectores y en todo el país, todos los tamaños, todas las edades de transformador, todas las potencias. La buena es la siguiente, que los intervalos de concentración son pequeños y por eso el interés de incorporar en la norma 133 algo que ayude a esto, que le dé fuerza a esta forma de tratamiento. La contaminación cruzada, que deberíamos decir, pues es lo que genera esta difusión, porque todos las concentraciones de la 99% de las muestras que tomamos estaban abajo de 500 partes por millón, lo que nos hizo hacer la inferencia de que fueron contaminados, no tenían bifenilos puros de origen, ¿verdad? Y la cuarta, que es la que decía, es la responsabilidad de un tercero o prestador de servicios en el caso del mantenimiento para un manejo adecuado. Las siguientes hablan del retrolavado, que es el otro proceso que se está planteando, que es un cambio de aceite, literalmente, y ahí quisiera discutir un poco más adelante lo que se habló de que si no, al quemar los bifenilos, nada más estamos cambiando la contaminación de bifenilos a dioxinas. No, o sea, la incineración en México y en cualquier parte se tiene que hacer bajo normas y tiene que estar monitoreado en línea dioxinas y furanos. Entonces, la destrucción, por eso se hablaban de aspectos técnicos, la destrucción tiene que ser completa. Y el plasma sí es una opción, porque son 10 o 20,000 grados a los que se calienta y también es algo que, bueno, tiene sus partes económicas, ¿verdad? Y las dos últimas, que el registro de mantenimiento, sin duda, en este trabajo con esos 2,000 transformadores, más de 700 organizaciones, pues obviamente quien hizo el inventario les preguntaba a las empresas, ¿quién les da mantenimiento? Y en muchos casos no hay registros, ¿verdad? Esa es una parte seria de este asunto. No hay registros y por eso nuestra propuesta en la norma de que haya una forma de que se tenga el registro. Para las 2/3 partes de los asistentes aquí que están de empresas, pues mientras la norma o algo no lo rija, la forma es decirle a la empresa de mantenimiento, ¿sabes qué? Yo te entrego mi transformador libre de bifenilos, tú me lo devuelves así o mejor, después del mantenimiento. Sí, esa, digamos, sería la moraleja. Y bueno, obviamente el registro correspondiente ante la Semarnat. Tenía un componente, el proyecto tuvo un componente sobre las instalaciones de mantenimiento que al conceptualizar el proyecto se pensaba que se iban a requerir instalaciones de mantenimiento, pero después de visitar y de evaluar todas las instalaciones de México en la Semarnat, no sé, de alguna forma hay en México capacidad sobrada en varias cosas, entre ellas almacenamiento para bifenilos policlorados y también destrucción. Ahorita voy a explicar lo de destrucción, pero entonces resulta que con esas 14 empresas con autorización, pues pueden almacenar 12,000 toneladas al año. Si lo referimos a las 37,000 que mencioné, pues en 3 años, si se le dieran salida, pues ya está sobradamente, ¿verdad? Y bueno, hicimos las evaluaciones de 10 empresas de almacenamiento y pues encontramos que solo aproximadamente una tercera parte cumplían con lo que nosotros consideramos que deberían tener. Además, el proyecto presentó un sistema de propuesta de la que considera
la logística y las capacidades para acopio y almacenamiento. La siguiente, tenemos capacidades de tratamiento y destrucción. Y también, ahí decía, tenemos 6 empresas, me parece que presentó el subsecretario o en una presentación anterior, se presentaron los números, decíamos, pueden ser 6, 7, algunas se les detiene por algún motivo la renovación, pero bueno, son 6, 7 empresas y de esas tienen una capacidad autorizada de 19,000 toneladas. Entonces diríamos, el problema está resuelto. En 2 años podemos tratar 38,000. Sin embargo, ¿cómo hacemos para que en un país de 2 millones de kilómetros cuadrados llevemos de una manera costo eficiente estos 37,000 toneladas hacia esas 6 empresas? Y que además las empresas que lo van a destruir paguen, ¿verdad? Esa es la cuestión. Las empresas tienen procesos, hay 2 tipos de procesos, básicamente los térmicos, donde está incineración, plasma, etcétera, y los químicos, donde lo que se hace es reaccionar con un metal alcalino o algún orgánico como catalizador para destruir el enlace entre el cloro y la parte orgánica de los bifenilos. Entonces, decíamos, son 19,000 las toneladas por año autorizadas. Sin embargo, encontramos con que la mayor parte de las empresas trabajan a menos del 20% de capacidad, menos del 10%. Entonces, el eslabón faltante es cómo llevar, como en muchos otros residuos, es cómo llevarlos de donde se están generando a donde se puedan destruir. Tecnologías existen, como decían, pues se mete uno a internet y ahí hay tecnología para todo, y hay tecnología autorizada en México. Entonces, esa es una tarea pendiente. Y entramos a lo que el proyecto en su último año y los meses hasta julio del próximo año que oficialmente concluye, se convierte en nuestro foco de trabajo, los talleres y las empresas de mantenimiento. Ahí hemos realizado diferentes cuestiones, desde unas preauditorías ambientales, diagnósticos de residuos, análisis puntual de residuos dentro de las empresas, diagnósticos de prevención de la contaminación, evaluación de procesos. Esto se hizo con 7 empresas en 3 estados diferentes. Y ahí pues encontraron muchas cosas, ¿verdad? Cómo operaban. Amablemente les agradecemos a esas 7 empresas, porque para obtener esas 7 empresas entramos realmente en mucho trabajo para que 7 empresas amable y voluntariamente aceptaran esto, ¿sí? Y en la siguiente tenemos en qué consistió ese diagnóstico integral, ¿verdad? Y menciono estas 6 empresas más una de mantenimiento y reparación de transformadores. Se les revisó, bueno, este diagnóstico incluyó desde indicadores de desempeño, recomendación de uso de bitácoras internas, ¿verdad? Se eliminó lo que es la ceguera de taller, o sea, no ver lo que ya se hace muy frecuentemente, su análisis detallado de procesos y se capacitó al personal. Encontramos muchos casos anecdóticos, pero que nos dieron pie para preparar esta estrategia o cruzada, como le llamamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Talleres y empresas de mantenimiento eléctrico. ¿Cómo hacemos un padrón de talleres? De algo que no está normado. O sea, el gobierno federal no tiene información sobre los talleres, no tiene competencia. Hasta ahora, queremos que la norma lo tenga. Los gobiernos estatales es fragmentada su información y los municipales, así que otra vez se contrató un consultor y se dieron un trabajo detectivesco y ellos estimaron, es una cifra demasiado precisa, 1,253 talleres para atender el número de transformadores del país, o sea, podríamos decir 1,000, 2,000, ¿verdad? Sin embargo, los que se lograron identificar son 382, que pueden parecer pocos, pero estamos hablando de todo el país, ¿verdad? Tenemos un listado de 382 empresas de estas.
y se capacitaron esas personas que yo había mencionado en una lámina anterior, 131, de 67 empresas, ¿sí? Se elaboró en forma paralela una guía de buenas prácticas que está por publicarse y que va a ser de difusión masiva igualmente. Y se está iniciando un proceso de certificación como proveedor confiable de servicios de mantenimiento. Obviamente todo esto será información pública para que cualquiera lo pueda consultar, al igual que la de los laboratorios está en nuestra página, la de las empresas de destrucción está ahí también, y todo esto conforma parte de lo que voy a hablar en unas 2 láminas más, que es el Sistema Integrado de Servicios de Gestión. Cuando mencioné que estas alianzas públicas-privadas se habla mucho, pero no se hace tanto, realmente la ley, hay una ley que desde el año pasado, y no hay un ejemplo de una alianza público-privada que el gobierno y el sector privado hayan hecho. Es tan difícil a veces la ley que no se logra construir. Bueno, aquí nosotros lo que queremos es que este sistema pudiera ser una aportación de un ejemplo de cómo colaborar, que las mismas empresas nos envíen sus datos y las pongamos en el portal y difundamos lo que ellos hacen y cuánto cobran, para que la gente tenga, ahorita pensé en una analogía con esto de Mercado Libre, ¿verdad? Tenga un lugar donde pueda encontrar toda la información, y eso por fuerza tiene que abaratar todo el proceso, ¿verdad? La siguiente nos muestra lo que hicimos de laboratorios y que brevemente mencioné antes, ¿verdad? Encontramos diferencias entre laboratorios, que después fueron, pues se constató a otro consultor muy especializado y que llegó al detalle de ver las prácticas de cómo limpiaban los equipos con los que hacían los análisis, ¿verdad? Porque estamos hablando de millonésimas, ¿verdad? Y bueno, se desarrolló capacidades de analíticas en cuatro laboratorios, en proceso de eso estamos, la Universidad Tecnológica de León, que está a punto de acreditarse, y las 3 otras instituciones, 2 en Chiapas y 1 en Nuevo León, que son partes del proyecto piloto. Y una vez más, la idea es que estos laboratorios puedan proveer servicios de análisis que sean más costo efectivo y que estemos seguros de que esté completo. La siguiente, que también se refiere a laboratorios, tenemos la parte de la Universidad Tecnológica de León, que decía que ya está concluida, está en posibilidad ya de dar servicio externo. Los 2 laboratorios de Chiapas, que están en diferentes etapas de su implementación de su método analítico, y la Universidad Autónoma de Nuevo León, que, perdón que lo diga, pero tuvieron un problema con el equipo y el proyecto tenía que resolver, así que se tuvo que buscar otro. Estamos en pláticas con la UNAM para que ese sea el 4º laboratorio dentro de los que estamos haciendo en este trabajo. Y llegamos al punto siguiente, la lámina siguiente, que es este sistema integrado de servicios de gestión, que es lo que yo mencionaba antes, una integración de todas o de la mayor parte de los componentes de este proyecto, y en una forma que sea utilizable, que sea útil para quienes de ustedes estén interesados. Esos son los puntos que ha comprendido el sistema integrado y que voy a describir a continuación. Primeramente, como en ingeniería se hace, y eso a veces se olvida, a veces se quiere pasar de la escala laboratorio a la escala de implementación industrial. Y cualquiera de ustedes que haya trabajado en empresas saben que no pueden pasar de un matraz de 100 gramos en una prueba a una de varias toneladas. Hay que hacer una intermedia, que son los llamados proyectos piloto. Se aplicó esa estrategia en este proyecto, hicimos que traíamos de otros proyectos anteriores, y se desarrollaron esos proyectos piloto en los estados que están ahí. Primero un municipio, Izcalli, Cuautitlán Izcalli y Guanajuato, y posteriormente esas otras 3 entidades que están concluidos y que están pendientes de que les entreguemos el sistema integrado ya para cada una de ellas. Tenemos todavía pendientes con esos pilotos algunas destrucciones que se están haciendo de lo que resta del proyecto, y se están capacitando laboratorios.
La otra parte del sistema es la ruda parte de entrar a interactuar entre dinero y trabajo técnico y logística, ¿verdad? Que es cómo destruimos eso. Tenemos ahí representado con azul los toneladas de transformadores que se han descontaminado y las que se han destruido están con rojo. Primero, del lado izquierdo tenemos los sitios sensibles que ya describí, 197 toneladas y 90 destruidas. Después las empresas, si ven, hemos apoyado más, como es la vocación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, apoyar a la sociedad, más a sitios sensibles que a empresas. Las sumas totales de las dos barras del lado derecho son 252 toneladas descontaminadas y 166 toneladas destruidas. Si lo desagregamos en la siguiente, el número de transformadores son 141 transformadores. Para cada una de estas hemos hecho 5 licitaciones del PNUD bajo normas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que son bastante precisas en lo que indican. Digamos, ciertos contratos tienen que autorizarlos en Nueva York, de ciertos montos, y 141 transformadores son los que se han destruido hasta la fecha. De ellos 141 transformadores intervenidos. 99 han sido retrolavados y 42 destruidos completamente, porque obviamente estos rebasaban las 500 partes por millón que yo había puesto como un límite. En la siguiente lámina hay otra aportación del proyecto. La barra del lado izquierdo, con azul, tenemos esas 252 toneladas que el proyecto contribuyó. Esto se presentó hace 2 años y medio en la Conferencia de las Partes en Ginebra. El proyecto lo presentó y fue para ayudar a una comunidad de bajos recursos en Zacatecas. Era una comunidad contaminada con que una empresa ahí ilegalmente importó bifenilos y con eso destiló mercurio. Así que la comunidad estaba contaminada con bifenilos